Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de My Stand In. Joe nunca había visto llorar a Ming basados en el libro. Miro a Ming indistintamente y dije, ¿cómo puedes decir que me amas, Ming? ¿Cómo pudiste decirme eso? Cuando estábamos juntos, tu corazón estaba pensando en Wang Yudong. Con solo una llamada telefónica de Wang, me tenía atado y no me dejaba irme. Para Wang, no te importó cuánto me humillaste. Tú, ¿me estás diciendo que me amas? Ming, esta oración, ¿cómo puedes decirla? Cada palabra es devastadora y desgarradora. La cara de Ming está llena de dolorosa pena. Cualquier excusa parece ser impotente y fútil, porque nada puede cambiarse en este momento. Aunque Joe está parado frente a él en este momento, no puede cambiar el hecho de que esta persona haya muerto una vez. Incluso sin que Joe lo condene, está tan arrepentido que quiso suicidarse. No solo reconoció a la persona equivocada, sino que también se enamoró de la persona equivocada. Si Joe realmente hubiera muerto, dejarlo doloroso por el resto de su vida sería el mejor castigo para él. Pero Joe todavía está vivo. Incluso si fuera de esta manera increíblemente extraña, no le importaba en qué se hubiera convertido Joe, siempre y cuando se tratara de Joe. Solo necesita Joe. Joe, no me odies, dame una oportunidad. Vamos a empezar de nuevo. He cometido muchos errores, pero todavía estás vivo. Dame la oportunidad de compensarte, Joe. Estas palabras que salen de la boca de Ming son algo que Joe ni siquiera se atrevió a imaginar. Cada una de las palabras y oraciones lo perforaron en su corazón. Joe no sabía cómo describir sus propios sentimientos. Es a la vez dolor y ridículo. Antes de conocer a Ming, era una persona apasionada. No es promiscuo, pero le gustaba perseguir a las personas que encontraba cautivadoras, aquellas que le dan una sensación de emoción refrescante. Después de conocer a Ming, de repente se encuentra con una persona muy fiel. Al menos nunca pensó en traer a nadie a la casa de sus padres. En ese momento esperaba sinceramente que Min continuara quedándose. Puso el 100% de su sincera sinceridad, pero Ming le dio la vergüenza de tratarlo como un sustituto. En su última llamada telefónica con Ming en la remota aldea de montaña en Wanji, ya se había rendido. A pesar de que amaba mucho a Ming, a pesar de que no pudo dejar que Ming se fuera por un tiempo, decidió renunciar por completo. No murió con la idea de estar con Ming, ni renació con la idea de estar con Ming. Cuando Ming dijo estas palabras, no es que Joe no se ha tocado, sino que lo que sintió fue aún más dolor. La pila de huesos horribles está claramente arraigada en su mente en este momento. Cada frase que Ming dijo es una gran ironía. Joe él mismo no tiene una mente tan abierta. No hay forma de que pueda perdonar a Ming, aunque su muerte no se pueda culpar completamente a Ming, pero sin él no se habría sentido tan desesperado como para aceptar ese trabajo documental. No hay forma, de ninguna manera, que después de verse a sí mismo, convertirse en un esqueleto podría reconciliarse con Ming solo por su frase, te amo. Eso es simplemente una ilusión. Joe soportó todas las quejas en su cavidad nasal mientras agarraba el brazo de Ming e intentaba alejarlo. Panicli, Ming continuó abrazándolo con fuerza, negándose a dejarlo ir. Déjame ir primero. No, Joe, no, no podía dejarlo ir. La resistencia de Joe lo aterrorizó. No sabía si debía dejarlo ir. Joe desaparecería completamente de su mundo una vez más. No puede aguantar más. Ming, no quiero odiarte. No me fuerces, déjame ir. Si realmente te sientes culpable hacia mí, entonces vete. Esta es mi casa. Te pedí que te fueras hace 3 años. Ahora vete.
No hay rastros de sangre en la cara de Ming. Incluso sus labios son anormalmente de color gris azulado. Miró a Joe aturdido, sus pestañas empapadas de lágrimas que caerían cuando parpadeara. Joe nunca había visto llorar a Ming. Ming suele ser fríamente indiferente y arrogante. Este tipo de expresión débil con llanto y súplica es imposible de aparecer en su rostro, pero en solo 10 minutos lo vi todo. ¿Por qué no le dijo esta frase te amo antes de su accidente? Entonces toda esta tragedia no habría sucedido. Juez sonrió con fuerza. Presidente Yan, solía decir que usted es mi antepasado. Pensar que también tengo este día en el que realmente te preocupas por mí. ¿Me estás diciendo esto ahora? ¿Crees que debería llorar o estar profundamente agradecido? Si no hubiera morido, ni siquiera hubieras mirado al verdadero yo, y aún estar profundamente enamorado de Wang toda tu vida.